Hermano, Dios les bendiga. Qué tremendo lo que acabamos de ver a través de ese drama. Lo interesante y lo real de ese drama, hermanos, es que es la realidad de mucho pueblo de Dios, hermanos. Y si Cristo no se ha dado a conocer a todos los lugares donde se debe dar a conocer, no es porque no hay un mandato que sea claro, no es porque no sepamos lo que tenemos que hacer, es porque la iglesia muchas veces está dormida, hermanos, y Dios nos ayude. Dios quiere usar nuestras vidas, Dios quiere usar a cada uno de nosotros, y ojalá que cada uno de nosotros estemos listos y dispuestos, hermanos, a responder a lo que Dios nos quiere guiar para hacer su obra, para compartir el evangelio, hermanos. Qué bendición participar de la conferencia misionera. Quiero felicitarles, iglesia, por tomar este reto de buscar hacer más para la obra de Dios. Hay mucha necesidad, la mies sigue siendo mucha, los obreros pocos, y Dios les ayude a ir mucho más allá de lo que ya les ha permitido hacer, hermanos. Quiero invitarles a que busquemos el libro de Jonás capítulo 3 y también el libro de Efesios capítulo 2, hermanos. Busquemos en primer lugar Jonás capítulo 3. Le voy a invitar, si es tan amable, a que se ponga de pie cuando encuentre el pasaje. Jonás capítulo 3. Y después vamos a ir a Efesios capítulo 2, hermanos. Si no encuentra Jonás, abra por ahí la Biblia de la mitad más o menos, sonría como que lo encontró, hermanos, no se preocupe, no le voy a pedir que lo lea. Y créame, sí hay un libro que se llama Jonás. Si su Biblia es como la mía, es la página 1054, hermanos. Muy bien, Jonás capítulo 3. Quiero invitarles, hermanos, a que leamos juntos el versículo 1. Jonás capítulo 3, versículo 1. Dice la Biblia: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Quiero que note, dice la Biblia, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Guarde ahí su lugar, hermanos. Y vamos al libro de Efesios. Guárdelo ahí porque vamos a regresar al libro de Jonás. Y vaya conmigo a Efesios capítulo 2. Y aquí en Efesios 2, hermano, voy a invitarle a que leamos alternadamente los primeros 10 versículos, hermanos. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas. El libro de Jonás capítulo 3, no tiene que ir todavía ahí, pero el libro de Jonás capítulo 3 versículo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás por segunda vez. Por segunda vez. ¿Por qué dice la Biblia que vino la palabra de Jehová a Jonás por segunda vez? ¿Sabe por qué, hermano? Porque la primera vez que Dios habló a Jonás, Jonás no hizo caso. Jonás no hizo caso. Gloria a Dios, que la palabra vino por segunda vez y ahora Jonás sí hizo caso. Quiero hablarles, hermanos, en esta noche, el tema de la conferencia, hermanos, es de gracia recibimos, damos de gracia. Pero específicamente quiero hablarles sobre el tema aprovechando la segunda oportunidad. Aprovechando la segunda oportunidad. Y quiero invitarles, hermanos, en esta noche a que no estemos como los jóvenes dramatizaron, como una iglesia dormida, sino listos y dispuestos a permitir a Dios que Él haga en nosotros lo que Él quiera hacer, hermanos. Porque qué importante es aprovechar la oportunidad que Dios nos brinda para ser útiles en sus manos, hermanos. Le invito a que prestemos atención y dejamos que Dios sea Dios en nuestras vidas en esta noche, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por lo bueno, por lo maravilloso que usted ha sido con nosotros. Padre, el pasaje que acabamos de leer en Efesios nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, de manera inmerecida, Padre. Tenemos ahora una seguridad que por nuestras fuerzas nunca hubiéramos podido lograr. Ha sido su gracia que nos ha enriquecido. Y Señor, somos deudores. Y en esta noche, al estar aquí, Padre, no es porque lo merecemos, es porque usted está dispuesto a darnos una oportunidad más. Yo le ruego, Señor, que su Santo Espíritu obre poderosamente, nos redarguya y nos mueva a tomar la decisión que debamos tomar. Padre, obre poderosamente, se lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Mis queridos hermanos, toda la palabra de Dios es hermosa. Los 1189 capítulos, solo por el hecho de que son inspirados, todo es maravilloso y todo es para nuestro provecho. Pero hay porciones, hermanos, en la Escritura muy especiales que dejan una huella en nuestro corazón por el significado, por la relevancia del mensaje que nos transmiten. Un pasaje, hermano, que debiera ser muy significativo para todo creyente, es el pasaje que acabamos de leer, hermano, de Efesios capítulo 2. Quiero decirle que bien haríamos en tomar el reto de memorizar todo este pasaje, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué nos enseña Efesios capítulo 2? Deje resaltar algunas verdades que encontramos en Efesios 2. Mire versículo 1, hermanos. La Biblia dice: y Él os dio, ¿qué, hermanos? ¿Sí estamos aquí, hermanos? No me vea con cara de no sé qué, hermano. Léalo, lea el pasaje ahí. Dice la Biblia: ¿y Él qué, hermanos? Os dio vida a vosotros cuando estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Hermano, Pablo enseña que estábamos muertos, separados de Dios,
Pero por la gracia de Dios, hermano, Él nos dio vida, vida eterna. Ahora estamos vivos en Cristo. No por nosotros, hermanos, sino por lo que Él ha hecho y sigue haciendo en nuestra vida. Mire el versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la que, hermanos, la corriente de este mundo. Hermano, la Biblia dice que cuando estábamos muertos, antes de que Él nos diera vida, seguíamos la corriente del mundo. Hermano, conformados al príncipe de la potestad del aire. Hermano, en otras palabras, antes de venir a Cristo, le seguíamos la corriente al diablo. Hermano, ¿en qué cabeza cabe hacer tal cosa? ¿En qué cabeza cabe seguirle la corriente a Satanás? ¿Sabe por qué nuestra sociedad es un desastre? Hermano, porque la gente está espiritualmente muerta, siguiendo la corriente de este mundo, conformados al príncipe de la potestad del aire. Mire versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de qué, hermano, y de los pensamientos. Hermano, ¿qué enseña Pablo? Que antes de venir a Cristo, en pocas palabras, hermanos, hacíamos lo que nos daba nuestra gana. Seguíamos los deseos de la carne, hermano, hacíamos lo que nuestra naturaleza pecaminosa quería. Seguíamos nuestros pensamientos no conformados a la Biblia. Y eso nos llevaba, hermano, terriblemente a dañar nuestra persona, a dañar nuestra familia. Hermano, ¿vieron los jóvenes que pasaron ahorita en el drama? ¿Vieron al marihuano que pasó, hermano? Le quedó la cara para testimonio, yo creo, hermanos. Hermano, ¿en qué cabeza cabe? Escúcheme, ¿en qué cabeza cabe ensartarse una jeringa? ¿En qué cabeza cabe atentar contra su propio cuerpo, buscando experimentar algo grandioso? ¿En qué cabeza cabe hacer tal cosa, hermanos? En alguien que está muerto en sus delitos y pecados, en alguien que está siguiendo la corriente de este mundo, conformados al príncipe de la potestad del aire. Y dice la Biblia, hermano, que éramos hijos de ira. ¿Qué quiere decir? Que por nuestra condición de muertos espiritualmente nos esperaba la condenación eterna. Pero yo le pregunto en esta noche, si usted llegara a morir el día de hoy, hermano, ¿dónde vamos a abrir nuestros ojos? Si usted llegara a morir el día de hoy, hermano, si usted está en Cristo, no vamos a ir a donde merecemos ir. Y por la gracia de Dios estaremos donde no lo merecemos, hermano. Pero por la bondad de Dios, ahí estaremos un día. La Biblia dice, nuestra condición es perdida, es muertos, siguiendo la corriente del mundo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pero gloria a Dios, hermano, note lo que dice versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, ¿qué dice la Biblia, hermano? Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por gracia qué? Por gracia sois salvos. Hermano, qué importante tener en mente, qué importante apreciar, valorar. Estaba muerto, siguiendo la corriente del mundo, conformado a Satanás. Pero Dios, que es rico en misericordia, hermano, por la gracia de Dios, nos ha salvado.
Oh, hermano, si podemos valorar, si podemos apreciar esa gran verdad, nuestra vida no puede ser la misma. Nuestra vida no puede seguir funcionando igual. Como ahorita se decía, hermano, si alguien que dice que es creyente no está buscando apoyar la obra de Dios, no está buscando que otros escuchen, debe cuestionarse si realmente ha nacido de nuevo. Debe cuestionarse si realmente estamos en Cristo. Hermano, no solamente Dios nos salvó. Mire lo que dice versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Físicamente aquí estamos, hermano. Pero espiritualmente hablando, posicionalmente hablando, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y escuche lo que le voy a decir, hermano, escuche lo que le voy a decir. Si apreciamos, valoramos y abrazamos esa gran verdad, tenemos todo lo que necesitamos para vivir en victoria. Por eso Pablo dice en Romanos 8:37 que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si usted está aquí, hermano, y está viviendo en derrota, es porque no está echando mano de la posición que ahora tenemos en Cristo. Ahora estamos en una posición de victoria. ¿Por qué? Tenemos vida juntamente con Cristo y tenemos una posición especial, hermano. ¿Qué más resalta Pablo, hermano? Por gracia sois salvos por medio de la fe. No depende de nosotros, hermano. No depende de nosotros. Es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero claramente Pablo enseña, no soy salvo por obras, hermano, pero somos salvos para hacer obras. Dice la Biblia que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y una de las obras maravillosas, hermanos, en las que todo creyente debemos estar envuelto, es buscando que otros sean salvos, hermanos. Buscando que otros conozcan a Cristo. Hermano, somos sumamente bendecidos. Dios ha mostrado gracia. Dios ha sido misericordioso. Y mi querido hermano, así como Dios mostró misericordia, así como Dios nos dio de su gracia, la Biblia nos presenta un tremendo ejemplo, hermanos. Un tremendo ejemplo de personas que estaban en una condición similar a la que nosotros nos encontrábamos, pero Dios hizo un milagro extraordinario, hermano. Mire, regrese a Jonás capítulo 3, por favor. Jonás capítulo 3. Dios llama a Jonás para que vaya a predicar a Nínive. Nínive era una ciudad muy importante, hermanos, del imperio asirio. Era una ciudad grande que se caracterizaba por ser personas despiadadas, muy crueles, y le habían hecho mucho daño a Israel. Hermano, los ninivitas eran personas despiadadas, personas crueles, personas que no se tentaban el corazón, hermano, para hacer cuanta maldad podían hacer, incluyendo al pueblo de Dios. Pero, ¿qué hizo Dios, hermanos? ¿Qué hizo Dios? A este grupo de personas despiadadas, a este grupo de personas que humanamente hablando no tenían perdón, ¿qué hizo Dios, hermanos? Déjenme contar lo siguiente, hermanos. Hace algunos años estaba en la cárcel, no me malentiendan, no preso, hermano. Estaba en la cárcel visitando a unas personas
Por varios años, por 9, 10 años, hermano, tuve la oportunidad de ir a la cárcel y compartir la palabra. En una ocasión estábamos por empezar un estudio bíblico. Hermano, pasa un joven cerca donde nos encontrábamos y con las personas que yo estaba platicando, me dicen: pastor, mire el joven que acaba de pasar. Yo lo veo, hermanos, muy bien vestido, muy elegante. Parecía la mera verdad este joven, hermano. Y yo pregunto: ¿y él a quién viene a visitar? Esa fue mi primera impresión. Decir: ¿él a quién viene a visitar? Y empezaron a reírse las personas que estaban ahí. Dice: ¿cuál venir a visitar, pastor? Él aquí está. Hermano, yo lo veo. ¿Y qué hizo este hombre? Este hombre, hermano, había violado, hermanos, a su sobrina. La había matado. Había hecho cosas terribles contra su propia sobrina. Una bebecita, hermanos, de 2 meses. De 2 meses. Y no puedo decir muchas cosas que escuché, hermano, porque no tiene caso, pero ¿sabe qué fue lo que vino a mi mente? Si me lo prestaran 3 minutos, ¿qué no haría con él si me lo prestaran 3 minutos? Y nosotros escuchamos cosas así, hermano. ¿Y sabe cuál es nuestro pensamiento? Ese miserable no tiene perdón de Dios. Y tú sí. Y tú sí merecías perdón y él no. Los ninivitas eran personas que, humanamente hablando, pudiéramos decir, han sido tan crueles, tan despiadados, que no merecen perdón, no merecen oportunidad. Pero ¿qué dice la Biblia, hermano? Que estábamos muertos, que seguíamos la corriente del mundo. Hermano, estábamos conformados a lo que Satanás dicta. Pero Dios mostró su bondad. Dios mostró su misericordia. Dios nos dio de su gracia. Y aquí estamos, hermano, por su gracia, salvos como hijos de Dios. Ahora, ¿qué hizo Dios en su soberanía, en su voluntad perfecta? Pide a Jonás, hermano. Pide a Jonás que vaya a Nínive y predique a esta ciudad. Y mire lo que dice Jonás capítulo 3, versículo 5. Jonás capítulo 3, versículo 5. Jonás predicó, hermano. Y mire Jonás 3:5. Y los hombres de Nínive, ¿qué hicieron, hermano? Creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios, ¿qué, hermanos? Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira? ¿Y no qué, hermanos? Y no pereceremos. Hermano, note lo que dice versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. ¿Y qué, hermanos? Y no lo hizo. Dice la Biblia que los hombres de Nínive creyeron a Dios. Hermano, ¿por qué creyeron a Dios? ¿Por qué las personas despiadadas, las personas crueles, las personas que nosotros diríamos no tienen remedio, no pueden cambiar, son duros, son difíciles? ¿Por qué creyeron a Dios, hermano?
¿Qué leíamos ahorita? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo invocarán el nombre del Señor y serán salvos si no hay alguien que va y predica? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Hermano, el mensaje que Jonás predicó era un mensaje de misericordia. Era un mensaje que brindaba esperanza. ¿Por qué Dios no los eliminó, hermano, desde el primer día? Porque les quería dar otra oportunidad. Dice la Biblia, creyeron a Dios. Hermano, si notamos, el propio rey, hermano, tuvo una actitud de arrepentimiento. Proclamó ayuno. Hasta el perro y el gato ayunaron, hermano. Nadie tomó alimento, nadie bebió agua. Y claramente vemos la gracia y misericordia de Dios, hermano, mostrada a un pueblo cruel, a un pueblo despiadado. ¿Qué sucedió con estos ninivitas que humanamente hablando era imposible de que cambiaran? ¿Qué pasó con estos ninivitas que humanamente hablando no tenían perdón de Dios, hermano? ¿Qué sucedió con ellos? Escucharon el mensaje, creyeron el mensaje, se volvieron a Dios y Dios les salvó, hermanos. Dios les salvó. Queridos hermanos, ¿qué hay detrás de la salvación del pueblo de Nínive? ¿Qué hay detrás de este gran milagro donde 120,000 personas, hermano, 120,000 personas se volvieron al Señor? 120,000 personas cambiaron, hermano, el rumbo de su vida. A lo menos esa generación, hermano. Después las siguientes generaciones no hicieron lo que tenían que hacer. Pero a lo menos esta generación, hermano, no pereció. Y déjeme decirle, hermano, lo que vemos aquí en el libro de Jonás es lo que Dios quiere que suceda en todo el mundo. Hermano, el deseo de Dios es que toda persona seamos salvos. El deseo de Dios es que nuestro México, hermano, a lo largo y ancho del país, Dios quiere que el mensaje sea predicado. En Centroamérica, en Norteamérica, hermano, Dios quiere que a todos los rincones del mundo el mensaje de esperanza, el mensaje de misericordia llegue a cada uno de ellos. Hermano, ¿cómo invocarán el nombre del Señor? ¿Cómo creerán en Cristo si no hay quien predique? Si no hay quien anuncie. Y qué tremendo, hermano, lo que veíamos. Y la iglesia dormida. Y la iglesia afanada en buscar estar lo más cómodo posible. Hermano, ¿qué hay detrás de la gran salvación de Nínive? Quiero mostrarle 3 cosas bien rápido, hermano. Mire Jonás capítulo 1, versículo 1. Jonás capítulo 1, versículo 1. Dice la Biblia: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a dónde, hermanos. Ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Hermano, Dios le dijo a Jonás: levántate, levántate, ve a Nínive y pregona contra ella. Mire versículo 3. Y Jonás, ¿qué hizo, hermano? Se levantó. Hermano, Dios le dijo: levántate y ve a dónde, hermanos. A Nínive. Y la Biblia dice que Jonás se levantó. Pero mire la siguiente parte del versículo. Y Jonás se levantó, ¿para qué? Para huir
de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Lejos de qué, hermanos? Lejos de la presencia de Jehová. Hermano, ¿qué hay detrás de la salvación de Nínive? ¿Qué hay detrás de esta ciudad? Dios mismo dijo, esta gran ciudad. ¿Qué hay detrás de su conversión? En primer lugar, hermano, encontramos a un profeta renunciando a su llamado, hermanos. Un profeta renunciando a su llamado. Hermano, qué gran privilegio que Dios hable a nuestras vidas. Qué gran privilegio que Dios hable a nuestras vidas. Hermano, una pregunta. ¿Dios le habló el día de hoy? Veo algunos con cara de... No me llegó ningún WhatsApp, pastor. Sí, ¿sabes por qué no te llegó el mensaje de Dios? Porque lo tienes bloqueado. Porque lo tienes bloqueado. Por eso Dios no te habló. Porque lo tienes bloqueado. ¿Por qué lo tienes bloqueado? Porque no pasas tiempo en la Biblia. Porque pasas más tiempo haciendo lo que te da tu gana que en la Biblia. ¿Cómo Dios te va a hablar si vienes al templo y ni siquiera puedes encontrar Jonás? ¿Sabes por qué no encuentras Jonás? Porque no lees tu Biblia, papá. Ahora, encuentra Netflix en tu teléfono y eso sí lo hayas, pero Jonás no. Saca la bazooka, reverendo. Mi esposa dijo que me portara bien y me voy a portar bien. Ahora sí, hermano. Perdonen por eso. Hermano, Dios le habló a Jonás. Y qué privilegio que Dios hable a nuestra vida. Qué privilegio ser salvos y qué privilegio ir a la palabra y poder escuchar su voz, hermano. Mire, si usted quiere, hermano, como un termómetro espiritual, medir si usted va en la dirección correcta, hermano, Dios le tiene que hablar cada día. Dios le tiene que hablar cada día. Recuerdo a mi pastor, hermano. Él me decía varias veces, mijo, tienes que estar listo para 3 cosas. Primer cosa, tienes que estar listo todos los días para morirte. Porque no sabes cuándo te vas a morir. Y él decía, la segunda cosa, siempre tienes que estar listo para una invitación a comer. Porque es grosería desafiar una invitación a comer. Y en tercer lugar, él decía, y siempre tienes que estar listo para predicar. Él decía, siempre tienes que traer la escopeta cargada. Y si no traes un bosquejo, es muy sencillo. Predica lo que Dios te habló ese día. Pero para eso, Dios tiene que hablarme. Y enmudeció el palenque. Si viera Es más, déjenme tomarles una foto para que vean las caras que uno ve desde acá, desde arriba, hermano. Hermano, claramente Dios habló a Jonás. Claramente que podemos ver que Jonás, hermano, hizo un uso incorrecto de su voluntad. Hermano, cada persona aquí presente, Dios nos ha dado una voluntad. Y Dios quiere, a través de su palabra, a través de la predicación, hablar a nuestra vida. Él habla a nuestra vida. ¿Y qué espera Dios, hermanos? Que usemos nuestra voluntad. ¿Para qué? Para decirle sí a Dios. Para decirle sí a Él. Ahora, ¿qué hizo Jonás? Dios le habló. Ahora, quiero que analicemos muy breve, hermano. Note, versículo 1. Vino palabra ¿de quién? De Jehová.
vino palabra de Jehová a Jonás. Versículo 2, levántate y ve a dónde. Hermano, ¿Dios sería claro en la instrucción? Dios sería claro en la instrucción. Obviamente, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. ¿Por qué? Porque ha subido su maldad delante de mí. Hermano, obviamente Jonás escuchó. Obviamente Jonás no podía decir, creo que no entendí. Hermano, el mensaje lo escuchó fuerte y claro. Pero dice la Biblia que Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Y en lugar de ir a Nínive, él buscó ir a Tarsis. ¿Haciendo qué, hermanos? Yendo lejos de Dios. Querido hermano, ¿cómo está usando su voluntad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos caracterizaba cuando estábamos muertos? ¿Seguíamos la corriente de este mundo? ¿Estábamos conformados al príncipe de la potestad del aire? ¿Hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos? Y mi querido hermano, si usted está aquí ahora diciendo que es salvo, diciendo que es un hijo de Dios, pero usted está usando su voluntad para hacer lo que usted quiere, ¿qué indica eso? ¿Que estamos huyendo de la voluntad de Dios? ¿Qué indica eso? Que estoy usando mi voluntad no para agradarlo a Él. Estoy usando mi voluntad para seguir mi propio plan. Querido hermano, ¿qué hay detrás de la conversión de Nínive? En primer lugar, un hombre huyendo del plan de Dios. Un hombre yendo lejos del lugar a donde Dios quería llevarle. Hermano, ¿qué sucedió con Jonás? Mire, usted conoce la historia, hermano. Se subió al barquito. ¿Y qué pasó en el barquito, hermano? El barquito estaba a punto de hundirse. Y mire capítulo 1, hermano. Capítulo 1, versículo 15. Mire desde el versículo 14. Entonces, perdón, hermano, versículo 13. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo que, hermanos, y el mar se aquietó de su furor. Ahora, escúchenme. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Hermanos, ¿por qué echaron a Jonás al mar? ¿De quién fue la idea? ¿De quién fue la idea de que Jonás fuera echado al mar? ¿De quién fue la idea? ¿Del capitán del barco? ¿Dios les dijo échenlo al mar? Hermano, ¿de quién fue la idea de que Jonás fuera echado al mar? De Jonás mismo. ¿Sabe por qué Jonás les sugirió? ¿Quieren salvar su vida? Échenme al mar. Hermano, esto yo no puedo entenderlo. Pero aquí encontramos que un hombre prefería el suicidio antes que el arrepentimiento. Un hombre prefería la muerte. Hermano, ¿qué estaba pensando Jonás? Échenme al mar. Al cabo que yo voy a nadar hasta la orilla. Hermano, ¿qué estaba diciendo Jonás? Échenme al mar para que ustedes se salven. Y no importa que yo muera. No importa que yo perezca. Y escuche lo que le voy a decir, hermano. Si usted es un hijo de Dios, escuche bien lo que le voy a decir, hermano. Si usted es un hijo de Dios y no usa su voluntad para agradar a Dios,
Hermano, Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. Una de las evidencias más palpables de que somos hijos de Dios, hermano, son los azotes de parte de Dios. Y querido hermano, ¿cuánto pueblo de Dios no se aferran a huir de Dios, ¡ay, lejos de Dios! Y están a la espera, hermano, de que Dios mande el azote en lugar de volverse a Él, hermano, en lugar de despertar. Ahora, ¿qué dijo Jonás? ¡Aviéntenme al mar! ¡Aviéntenme al mar! Y lo hicieron. Mire versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificio. ¿A quién? A Jehová. E hicieron votos. Mire versículo 17, hermano. Aquí está la misericordia de Dios. Pero Jehová tenía preparado ¿un qué, hermano? Un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hermano, ¿qué hay detrás de la gran conversión de Nínive? En primer lugar, un profeta que renuncia a su llamado. En segundo lugar, encontramos, hermano, la gran lección que podemos aprender de un gran pez. Hermano, la gran lección que podemos aprender. Y le voy a dar una revelación, hermano. ¿Sabe cómo se llamaba el pez? El chun. El chun. Estudie el griego, el hebreo, hermano, y usted llegará a la conclusión que se llamaba chun. No dice el corito. ¿Y chun que se lo tragó? Se llamaba chun. No era Willy. No era Keiko. Era el chun, hermanos, que se tragó a Jonás. El martes o miércoles, que algunos lo entiendan, se van a reír, hermano. Son de lento cocimiento, yo creo. Hermano, qué impresionante que Jonás prefirió el suicidio antes que el arrepentimiento. Y escuche lo siguiente, hermano. Jonás, al decirles, aviéntenme. ¿Sabe qué estaba haciendo Jonás, hermanos? Increíble, hermano. Jonás estaba renunciando a Dios. Hermano, ¿sabe por qué Nínive se convirtió? Jonás renunció a Dios. Pero gloria a Dios, hermano, que Dios no renunció a Jonás. Hermano, Jonás renunció a Dios, se apartó de Dios. Pero Dios, aunque Jonás le dio la espalda, Dios, hermano, no le dio la espalda a Jonás. ¿Sabes por qué estamos aquí, hermano? Si somos honestos, hermano, si somos íntegros, ¿cuántas veces le hemos dado la espalda a Dios? ¿Cuántas veces nos hemos aferrado a nuestro plan, a nuestro propósito, a nuestra meta? Y hacemos a un lado los planes de Dios. Aquí hay algunos Jonases, hermano, huyendo de Dios. Pero gloria a Dios, que si estamos aquí es porque Dios no ha renunciado a nosotros, hermano. Aunque muchas veces nosotros hemos cortado con Dios. ¡Hazte para allá, Dios! ¡No, Señor! ¡No me molestes! ¡No arruines mi plan! Hermano, Dios no quiere arruinar nuestro plan. Dios quiere llevarnos al plan correcto. Porque el plan mejor no es el mío. El plan mejor es el de Él. Hermano, Jonás se rebeló. Pero de manera impresionante encontramos un gran pez. Y escúcheme, ¿qué lecciones podemos aprender de este gran pez? Mire versículo 17, capítulo 1, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado, ¿qué, hermanos? Un gran pez. Hermano, escúcheme. ¿Qué propósito tenía de existencia
este pez. Hermano, ¿por qué existía este pez? ¿Sabe para qué existía este pez, hermano? ¿Sabe para qué tenía preparado Dios este pez? Para que un día tragase a Jonás. Hermano, ¿dónde se encontraba el pez? ¿Sabe dónde se encontraba el pez? En el lugar justo, en el lugar preciso, a la hora indicada. Hermano, agarraron a Jonás, lo aventaron. Y Dios no se jaló los pelos diciendo: ¿dónde está el miserable pez que tengo para que se traiga a Jonás? Hermano, el pez no estaba dormido, como algunos de ustedes comprenderán. El pez estaba exactamente donde debía de estar. El pez estaba exactamente donde debía de estar. Escuchen la siguiente historia. Un hombre, hermanos, un hombre de una posición muy especial, muy elevada. Este hombre, la historia dice que era funcionario de la reina, guardaba el tesoro de la reina. Este hombre tenía una gran necesidad de Dios. El lugar donde él vivía, hermano, las deidades que adoraban en el lugar donde él vivía no llenaban el vacío que este hombre tenía. Y un día este hombre, hermano, escuchó del Dios de Israel. Y este hombre, hermano, prepara su carruaje, prepara todos los recursos necesarios para hacer un viaje desde Etiopía hasta Jerusalén. ¿Qué le movió a hacer ese largo viaje? Lo que había escuchado del Dios de Israel. Hermano, llega a Jerusalén y la Biblia da testimonio. ¿A qué llegó a Jerusalén? A adorar a Dios. ¿Sabe cómo llegó este hombre a Jerusalén? Perdido, muerto en sus delitos y pecados. Hermano, como no era judío, ¿sabe qué pasó con este hombre? Se paró frente al templo. Ahí donde el pastor Asael puso la camioneta, ahí enseguida este hombre puso su carruaje BMW, hermano. Y ahí se paró, y ahí contempló el majestuoso templo. ¿Cómo llegó a Jerusalén? Perdido. Emprende el viaje de regreso a su casa. Llegó a Jerusalén perdido. ¿Sabe cómo va de regreso a casa? En la misma condición. Perdido. Porque ¿qué le dio la religión? Nada. Llegó con un vacío y regresa con el mismo vacío. Y hay un hombre llamado Felipe que se encuentra involucrado sirviendo a Dios. Y un ángel le dice: Felipe, te voy a mandar la ubicación. Revisa tu WhatsApp. Le quiero hablar en términos modernos. Revisa tu WhatsApp, te voy a mandar la ubicación. Ve a cierto lugar, ve a aquel lugar. ¿Y qué hace Felipe? Va exactamente a donde Dios lo mandó. Y Felipe ahí está, preguntándose: ¿a quién le predico? No hay nadie aquí. ¿Qué vengo a hacer aquí? Y de repente da vuelta en la carretera el carruaje BMW. Y el hombre que va en el carruaje, no sabemos qué tanto había conseguido, pero a lo menos consiguió Isaías 53. La costumbre en aquel tiempo era estudiar en alta voz. Y va leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dice a Felipe: júntate a ese carro, acércate a ese carro. Se acerca al carro y escucha que este hombre distinguido, muy elegante, tremendo carruaje, va leyendo al profeta Isaías. Y Felipe dijo: de aquí soy. Agarró el mensaje. ¿Entendió, hermanos? Se acerca y pregunta: disculpe, distinguido señor,
¿Entiende lo que lee? ¿Entiende lo que lee? ¿Y qué dijo este distinguido hombre? ¿Y cómo voy a entender si no hay alguien que me explique? Pues si me permite, le puedo explicar. Súbete, sacúdete bien y súbete. Se subió. Y este hombre tenía una pregunta. ¿De quién dice esto el profeta? ¿Está hablando de él mismo o está hablando de alguien más? Y dice la Biblia que partiendo de esa escritura, ¿qué hizo Felipe? Le compartió el evangelio. Hermano, ¿qué hizo Felipe? Lo mismo que hizo el pez. ¿Qué hizo el pez? Estuvo en el lugar correcto, a la hora correcta, en el tiempo correcto. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrar misericordia a Jonás. Y hermano, ¿cuánta gente a nuestro alrededor? ¿Cuánta gente nos topamos cada día con dudas, con preguntas? Pero estamos usando nuestra voluntad para jalar para nuestra propia cosecha solamente. Estamos usando nuestra voluntad. Es que quiero una mejor casita. Es que quiero, dirían en Chihuahua, un mejor mueble. Un día dijo el pastor Juan, me vine en el mueble. Fue a predicar en Hermosillo. Ahí tengo el mueble afuera. Y yo pensé, ¿se vendría en el ropero? ¿Tiene el ropero afuera? Hermano, allá mueble. Es el púlpito, el ropero. Resulta que aquí mueble es el carro. Algunos de ustedes, tengo el mueble afuera, el ropero, el peinador tiene afuera. Hermano, ¿qué hay detrás de la gran conversión de Nínive? Un profeta que renunció a su llamado. Pero encontramos también la lección de un gran pez. Dice capítulo 1, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mire capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. Dice la Biblia, y mandó, ¿quién? Jehová, ¿a quién? Al pez. Y dice la Biblia, y vomitó ¿a quién? A Jonás, ¿dónde? ¿En cuál tierra? En Nínive. Le dio right, hermanos. Fíjense, tremendo mueble en el que se subió Jonás, hermano. Hermano, si usted entiende el versículo, ¿por qué el pez vomitó a Jonás? ¿Por qué el pez? ¿Qué dice el texto? ¿Por qué el pez vomitó a Jonás? Léalo, no invente, léalo. ¿Qué dice ahí? Y mandó, ¿quién? Jehová al pez. ¿Y qué hizo el pez? Mira, hermano, qué feo es vomitar. No voy a vomitar aquí en el templo. Qué feo es vomitar. Pero ¿sabe qué es más feo que vomitar? Ser el vómito de alguien. Hermano, es feo regresar el estómago. Pero más feo es ser el vómito de un pez. ¿Y por qué Jonás tuvo que ser el vómito de un pez? Porque no quiso entender a la primera. No quiso entender a la primera. ¿Y qué estamos haciendo aquí en esta tarde? Lo que Dios quiere evitar es que tengamos que ser el vómito de un pez. Lo que Dios quiere evitar es tener que tratar con mano dura con nosotros. Así como el pez fue obediente y estuvo donde debía estar e hizo lo que debía de hacer, así debiéramos ser nosotros, hermano. Debemos estar donde Dios quiere que estemos. Debemos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero ¿cómo usamos nuestra voluntad? ¿Cómo usamos nuestra voluntad? Hermano, ¿qué hay detrás de la gran conversión de Nínive? Un profeta que renunció a su llamado. Un gran pez que nos da una lección. Y aquí está el mensaje muy breve. Mire capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová, ¿por cuánto? Por segunda vez.
¿Por qué por segunda vez? Porque la primera no agarró la onda. Porque la primera vez hizo lo que quiso. Y Dios tuvo que preparar un pez para darle una gran lección. Pero dice la Biblia, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue ¿a dónde? ¿Y fue a dónde, hermanos? ¿Conforme a qué? ¿Sabe qué significa conforme a la palabra de Jehová? Que ya no era su plan, ya no era su plan, ya no era su deseo, ahora era el plan de Dios. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, ¿cuál era el mensaje de Jonás, hermanos? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Un día dijeron los hermanos de la iglesia, pastor, usted debería predicar como Jonás. ¿Cuál era el mensaje de Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Cortitito, hermano. Fue de un lado a otro, de un lado a otro, predicando. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué dice versículo 5? Y los hombres de Nínive, ¿qué hicieron, hermano? Hermano, ¿cómo eran los ninivitas? Despiadados, terribles. Hermano, en nuestra opinión, no merecían perdón de Dios. Pero hubo un hombre obediente que hizo exactamente lo que Dios le pidió. Y se para delante de esa gente de duro rostro, de corazón duro, y predica el mensaje que Dios le dio. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Y qué sucedió, hermano? Creyeron a Dios. Creyeron a Dios. Se volvieron al Señor. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque hubo ahora un profeta obediente que aprovechó, hermanos, la segunda oportunidad que Dios le dio. Primero, hermano, rehusó al mensaje, rehusó al llamado, hizo su propia voluntad. Tan duro se encontraba que prefería la muerte antes que la obediencia. Hermano, pero Dios tuvo misericordia. Dios trató fuertemente con él. Y Dios le habla por segunda vez. Mis hermanos, posiblemente ni apreciamos ni valoramos esto, pero ¿por qué estamos vivos, hermanos? Piénselo por un momentito, hermano. Ya estamos en la recta final. ¿Por qué estamos vivos, hermanos? ¿Por qué estamos vivos? ¿Para ganar más dinero? ¿Por qué estamos vivos, hermanos? ¿Para cumplir mis sueños, mis anhelos? Hermano, ¿por qué estamos vivos? ¿Para qué existimos? Existimos para glorificarlo a Él, hermano. No existimos para glorificarnos a nosotros, para levantarnos a nosotros. ¿Para qué existimos, hermanos? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué Dios nos tiene aquí? Para agradarlo a Él. ¿A cuánto Dios los ha llamado y no han querido responder? Hermano, no me extrañaría que aquí estuviera alguien a quien Dios tiene tiempo trabajando con usted, llamándole para que se rinda a Él, para que sirva de tiempo completo a Dios, y le ha sacado la vuelta. Y tiene 1000 pretextos para no hacer lo que Dios tiene tiempo obrando en su corazón. Hermano, si tú estás tranquilo pensando que Dios no te ha llamado para que seas pastor, para que seas misionero, cuando la Biblia dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, hermano, el mensaje no es para pastores y misioneros. El mensaje es para la iglesia. Es para la iglesia. Cuando la Biblia dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, hermano, el mensaje
estamos huyendo del llamado de Dios. Estamos siendo irresponsables a lo que Dios tiene para nosotros. Hermano, ¿qué estamos haciendo con la vida que Dios nos dio? ¿Qué estamos haciendo con la oportunidad que Dios tiene delante de nosotros? Hermano, ¿qué hay detrás de la conversión de Nínive? Un profeta que rehusó el llamado, que huyó del llamado de Dios. Una gran lección que encontramos a través de un gran pez. Y encontramos también, hermano, a un profeta que aprovechó la segunda oportunidad. Déjenme terminar diciendo esto, hermanos. Si usted lee el capítulo 4, pareciera que Jonás no agarra la onda, hermanos. Jonás está en un lugar estratégico a la espera de que Dios se truene a los ninivitas, hermanos. Pero escúcheme lo siguiente. ¿Quién escribió el libro de Jonás? ¿Sabe quién escribió el libro de Jonás? No lo escribió el Chun, hermanos. ¿Quién escribió el libro de Jonás? ¿Sabe quién? Algunos están preguntando quién es el Chun. Después que despierten les platico, hermanos. ¿Sabe quién escribió el libro de Jonás? Jonás. Y el hecho de que Jonás haya sido tan transparente en escribir lo que escribió, nos da evidencia de que se arrepintió, de que se volvió al Señor. Mi querido hermano, ¿aprovechará usted la segunda oportunidad que Dios nos da? ¿Valorará el hecho, hermano, de que por gracia somos salvos? ¿Qué significa eso? Hermano, no ganamos nuestra salvación. No pagamos por nuestra salvación. No compramos nuestra salvación. La recibimos por gracia. ¿Y qué dice la Biblia? Somos deudores. De gracia nos toca dar. De gracia nos toca hacer lo necesario para que otros escuchen. Y si estamos aquí, hermano, es porque Dios nos da otra oportunidad. Hermano, no la desperdicie. No la deje pasar. Nunca sabemos cuándo será la última. Nunca sabemos cuándo Dios dirá hasta aquí. Si aquí estamos, hermano, no se confíe que esté joven. Y si está ya más para allá que para acá, hermano, no piense que Dios no tiene algo para usted. Si estamos aquí, Dios nos quiere usar, hermano. Aprovechemos esa oportunidad. Puestos de pie, mis hermanos, vamos a orar. Padre, le doy muchas gracias en esta hora por el gran privilegio que tenemos de tener su preciosa palabra en nuestras manos. Padre, gracias por salvarnos. Gracias, mi Señor.